gustaría empezar por contarles la historia de esta casa importantísima para Guanajuato y para México y para el mundo, referente a el maestro pintor Diego Rivera, que ha nacido en esta casa. Pero importantemente me quiero referir a la historia de la casa, cómo es que sucede esto en Guanajuato. Para empezar, la casa Museo Diego Rivera está situada en la calle de Pósitos, número 47 de la ciudad de Guanajuato. Y me gustaría empezar refiriéndome a por qué la calle se llama Pósitos. En España, para el tiempo de la conquista y todo eso, había una costumbre generalizada que dividían las personas, las comunidades, la parte de alimentos y la parte de la costumbre real de las familias. Entonces los alimentos los manejaban ellos en unos pequeños almacenes que se llamaban pósitos. Y hacían la diferencia entre lo que es un pósito y lo que es una alhóndiga, que es un gran almacén. El pósito es un pequeño almacén y la alhóndiga es un gran almacén. Entonces, básicamente, la calle de Pósitos, en todo lo que es a lo largo de toda la calle, hubo varias casas de esta calle que dedicaron en algún tiempo a hacer pequeños almacenes de grano, por eso la calle se llama Pósitos. Y en referencia a esta casa del número 47, antes era el número 80, hasta como 1750 más o menos, en Guanajuato, la nomenclatura de las calles era diferente, y este número era el número 80, pero después de ese 1750 a la fecha se cambió y es el número 47. Esta casa de entrada era una parte baja y tenía hacia el cerro, que es el Cerro del Cuarto, tenía unos corrales y tenía una caballeriza, porque se circulaba por el Cerro del Cuarto, por arriba. Entonces, si entendemos que había varias casas en esta calle que eran los pósitos, pues surtir de cereales y todo eso para depositarlos en estas casas, pues tenía que ser por arriba o tenía que ser por la calle principal, ¿sí? Bien, entonces ya en la referencia en la casa Pósitos número 47, esta casa, yo viví en esta casa desde los 3 meses de edad hasta los 20, 21 años, mucho antes de que la tomara el gobierno, de que la comprara y que se organizara todo esto para convertirla en Museo Diego Rivera. Entonces, tengo toda una historia de su trayectoria por este mundo en la ciudad de Guanajuato. Y quiero empezar a referirme básicamente a la historia misma de la casa. Esta casa tuvo varios propietarios y se jugaba entre te compro la casa y como era un solar, así se les llamaba a las áreas abiertas y todo eso porque no estaba tanto construido. Y entonces entre te compro la casa y déjamela a mí y herédala y demás, tuvo varios propietarios y voy a establecer una fecha principal que es hacia 1731, que empieza a tener una relación entre la casa, la gente que la habita, las familias que aquí habitamos y mi vida propia, y aparte de eso, la vida del maestro Diego Rivera. Entonces, en 1831, me equivoqué, 1831, empieza a hacer la propiedad
de tres hermanos que empiezan a modificarse, entrepasarse la propiedad de uno y otro. Y resulta que en 1871 rentan la casa a un señor que se dedicaba como ensayista de minas, el señor Thomas Haller, don Tomás Haller. Entonces, nacen aquí sus hijos. En 1871 nace uno de ellos, 1873 otro, tiene 5 hijos. Y en la última nace en 1882. Y a ella me voy a hacer referencia en especial. Se llamaba María Catalina Haller. María Catalina Haller nace en 1882 y tiene una relación con mi vida y con la de mi familia, con la de esta casa también. Entonces, para hacer breve la charla acerca de esta parte histórica de la casa, resulta que en 1957 ya se había colocado la placa que está afuera de esta casa que menciona: en esta casa nació Diego Rivera el 13 de septiembre de 1886 y pintor magnífico, dice. Bueno, y entonces ella ve esta placa y un día, nosotros ya vivíamos aquí, y tocan a la puerta y yo salí a ver quién era. La puerta es el zaguán que está aquí abajo. Y yo salí a ver quién era, y una señora vestida de negro, muy seria, muy arreglada y todo, y preguntó por mis papás, por mis padres, que si estaba alguien que pudiera charlar con ella y bla, bla, bla. Entonces yo le dije, sí, cómo no, permítame, voy a buscar a mis papás. Entonces les dije a mis papás de qué se trataba, que había una persona preguntando por ellos, y pronto salieron a ver de qué se trataba. Y resulta que era la señora María Catalina, y solicitaba que la permitieran ver la casa porque ella había vivido aquí, ¿sí? Y entonces, pues el interés de mis padres, y tan educados como eran y demás, entonces pues pase usted, y con todo gusto, y empezamos a charlar, y yo de metiche, En 1957 yo tenía ya 9 años, entonces estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. Y entonces ella empezó a charlar su vida en esta casa. Aquí vivía acá, mamá, mira el cuarto de mi hermano, etcétera, etcétera, y demás. Y su interés principal se centró de pronto en la placa exterior que habían colocado un año antes. Y nos dice, les quiero platicar la historia de Diego Rivera en mi casa. Y bueno, pues al interés de mis padres, mi madre les sirvió un café y se empezaron ahí, y se armó muy buena charla, y empezó ella a narrarnos la historia. Y esta historia es real, está rescatada, me refiero a que salió de una persona que no tenía por qué decir mentiras ni nada de eso, y con el tiempo yo mismo como investigador histórico, pues me dediqué a sacar documentos, a encontrar los documentos necesarios para ir comprobando los dichos de doña María Catalina. Y todo eso forma parte de un archivo que publiqué yo, hará como en 2023 o 24, no recuerdo, en uno de los números de mi revista. Y bien, regresando a la historia de la casa. Viven aquí en 1886, vive don Tomás Haller, su esposa Francisca Cardoso y sus hijos. Y él se dedicaba como ensayista de minas. ¿Qué es un ensayista de minas? Pues es un ingeniero químico que hace las pruebas de pureza de los metales y demás para señalar dónde funciona o dónde no funciona la riqueza que pueden obtener los mineros de una parte de un cerro, de una mina, ¿no? Y entonces el señor Haller era ensayista y era muy conocido en la ciudad.
Recuerden que les dije que él rentaba esta casa desde 1871, ¿sí? Pero en 1886 la compra, la adquiere para él. Entonces vive aquí con su familia y la parte de abajo la usaba para el público, donde podían venir a buscar los resultados del trabajo que él hacía como ensayista. Luego entonces, según los dichos de la señora María Catalina, y ahora sí vamos a la historia con Diego. El dicho de la señora María Catalina, que después yo pude comprobar a lo largo de todas mis investigaciones, decía así: una señora llamada María del Pilar se acercó a mi mamá a solicitarle apoyo porque estaba embarazada y no tenían modo de sobrevivir. No tenían un lugar donde estar, no tenían nada, estaban en la vil calle. Y entonces conmueven a la mamá de doña Catalina, o sea, a la señora Francisca, la conmueven y ella habla con don Tomás Haller para solicitarle que apoye a esa familia. ¿Quiénes eran esa familia? La mamá de Diego y el papá de Diego, ¿sí? Pero la señora estaba embarazada. Recuerden, 1886, ¿sí? Entonces le permiten a la señora, convence a don Tomás Haller de que deje vivir a los señores y les da los 2 cuartos que están abajo, pegados al Callejón de Moyas, donde está ahorita, me parece que la administración o una oficina ahí, esos 2 cuartos. Y entonces, el 13 de diciembre de 1886, nace no uno, sino 2, el hermano mayor y Diego Rivera. Entonces, los bautizan el día 15 de diciembre en la parroquia, bueno, ahora parroquia, antes era el templo de la parroquia principal de la ciudad, y yo tengo las fe de bautizos y todo eso, y los bautizan porque estaban completamente débiles, no iban a sobrevivir por lo raquítico que estaban, ¿sí? Entonces les ponen José Carlos María y José Diego María. Esos son los nombres originales de ellos, nada de que Nepomuceno y que no sé, eso fue ya onda de Diego, que también hay una historia. Entonces sus nombres originales son esos. Viven aquí a expensas de la ayuda que les prestaban los Haller, ¿sí? Y resulta que año y medio después del nacimiento, estamos hablando de 87, 88 y medio, 80, algo así, fallece el hermano mayor de Diego y queda él solo, pero queda él solo en condiciones de salud tremendamente mal. Entonces los Haller ya no podían ayudarlos porque tenían hijos y tenían todo eso y demás. Pero ocurre en la ciudad, en 1889, ocurre un hecho que detona y brinca más allá de lo que se pudiera considerar como una gran tragedia en la ciudad. Resulta que en 1889, recuerden, 89, ya Diego tenía 3 años, ¿sí? Estaba muy mal y demás, pero en 1889 sucede un caso, una tragedia brutal. Hay una persona que por celos secuestra a don Tomás Haller y en un proceso de 4 o 5 días de estarlo fastidiando y lo matan y se les ocurre aventar el cadáver a la presa de Zaragoza, que estaba donde ahora está un hospital en la presa, hay el hospital minero, luego sigue la CNC, luego sigue el DIF, todo eso era la presa de Zaragoza.
Entonces lo avientan ahí, alguien dice, pues le ponemos una gran piedra en los pies y ¡pum!, se hunde y ya no sale. Y resulta que no, a las pocas horas flotó el cadáver y pues se aglomeró la gente chismosa y todo ese rollo a ver ahí. Y estando viendo la cuestión, nadie sabía ni quién era el cadáver, etcétera. Pero de entre los mirones había un niño que le dijo a su mamá, mira mamá, es el señor que estaba en la casa. Y entonces la policía los detiene y ahí surge cómo encontraron toda esta trama misteriosa y todo eso. Entonces, obviamente, la señora Haller queda viuda y sus hijos y todo eso, y se hace un momento gravísimo para la familia y demás, y tienen que salir a la Ciudad de México, se van de Guanajuato. Y en ese mismo instante igual se van los Rivera de aquí, porque dicen, ¿sabe qué? Pues voy a cerrar la casa y nos vamos. Y entonces los papás de Diego con Diego se cambian de aquí a la calle de Cantarranas, y en la calle de Cantarranas, en 1891, nace la hermana de Diego, ¿sí? María del Pilar Rivera Barrientos, ahí nace. Entonces, la historia dice que Diego se va de aquí a los 3 años, no es cierto, se va de aquí, de esta casa, a los 3 años, pero vive otros 2 más en la ciudad, que vivía en Cantarranas, en la calle de Cantarranas, y entonces de ahí sí ya surge la idea de irse a la Ciudad de México. Entonces sale de aquí a los 5 años, ¿sí? Y luego ya regresemos ya se le pierde la pista a Diego Rivera hasta 1956, que se pone la placa de aquí, y que fue un momento en que yo lo conocí, porque yo estaba presente, ¿sí? Estaba de chismoso viendo a toda la gente, y el licenciado Perengano y todo eso. Estuvo un licenciado, aquí vivía mucha gente importante en esa calle Depósitos. Vivía, por ejemplo, don Armando Carrillo Olivares, rector después de la universidad, después una maravilla de personaje, y varias personas. Pero regresando a la historia de la casa, todo eso ocurrió en 1800 y tanto, finalmente prácticamente la última década del siglo XIX, se marchan de la casa y la casa queda sola, y entre relajos y se vende y no se vende y todo eso, y resulta que por allá de 1940 el propietario es don Jesús Córdoba. Don Jesús Córdoba era un maestro, pero era el dueño. Entonces ellos vivían en la casa en la década de los 40, pero por allá de la segunda parte de la década de los 40, el año 45, 46, empiezan a rentar por plantas, se mudan al tercer piso, que es donde estamos, se mudan aquí arriba, y aquí arriba vive Jesús Córdoba, su esposa, su esposa se llamaba Aurora, y Ángela, la hermana, la cuñada de don Jesús. En la segunda planta vive el señor Frederick Boyd, que era otro ensayista de minas, vivía en la segunda planta, y en la primera planta, que ya no estaba nada, vivió aquí un ingeniero que se llamó ingeniero Acuña, que vino a Guanajuato a hacer unas carreteras. Entonces estuvo un tiempo en Guanajuato y vivió el ingeniero Acuña abajo. Entonces el ingeniero Acuña se va de aquí como en el 47, más o menos, y entra al relevo a rentar los 2 cuartos que están pegados al callejón, que es donde están las oficinas ahorita, que fue el taller de radios de mi padre, todo eso. Rentan a un fotógrafo que Guanajuato conoce muy bien, en un personaje maravilloso de la vida antigua de Guanajuato, que se llama don Luis Calvillo Vega, Mustafa, ¿sí? Entonces Mustafa renta ahí para poner su estudio fotográfico, y poco tiempo después, por problemas económicos, tiene problemas para seguir pagando la renta y demás, y pues lo echan, ¿no? Y en ese momento, 48, mi padre renta
el primer piso y nos venimos a vivir aquí. Yo nací en el Callejón de Olleros, que no sé por qué me le cambiaron el nombre, ahora se llama Cervantes Saavedra, que es un callejón que está detrás de la plazuela de San Roque, detrás de donde están las gradas para el público. Ese callejón se llama Olleros, ahí nací yo en el 48 y tenía 3 meses cuando nos mudamos a vivir aquí. Entonces mi padre renta ese espacio y al poco tiempo ahí coloca su taller de reparación de radios, ¿sí? Y nosotros vivimos en la primer planta. Entonces 48 a 56, 8 años después, pude presenciar esta historia que les platico de la placa, y un año más conocimos a quién vivió en esta casa, la hija del señor Tomás Haller, ¿sí? Se llamaba María Catalina, y entonces ella nació en el 82. Entonces esa historia se traslada ahora a la realidad de lo que está ocurriendo históricamente en Guanajuato. Entonces nos quedamos en esta historia impactante de la vida de Diego, que desafortunadamente ocurrió esta tragedia para los Haller, pero eso generó o detonó para que los Rivera tuvieran que salir de esta casa. Entonces, la casa nunca fue de los Rivera, ¿sí? Fue un hecho fortuito y desafortunadamente una tragedia. Esta tragedia está narrada en varias páginas de las efemérides guanajuatenses de Crispín Espinosa y continuadas por don Manuel Sánchez Almaguer en el volumen primero de la edición de 1919. Hay varias páginas donde mencionan todas, porque fue una cosa impactantísima para Guanajuato. Eso fue una cosa terrible para la ciudad. Entonces eso motivó la salida de los Rivera de esta casa y se fueron a vivir a la calle de Canterranas y luego ya se marcharon a México. Bien, entonces mi paso por esta casa, obviamente, tengo muchísimos recuerdos de mi vida aquí. Prácticamente toda mi vida de niñez y de joven estuve en esta casa. La conozco perfectamente bien. Participé, estando yo en la Facultad de Arquitectura, participé en aquellos que se llamaban, no sé si se siguen llamando, ¿cómo se dice?, trabajo social, y ya la casa estaba sola y se empezó a hacer los estudios para convertirla en museo, ¿sí? Entonces participé, yo venía aquí o les platicaba cómo estaba todo, las escaleras cómo eran, todo. Estaba prácticamente en ruinas, porque la señora Aurorita, que fue la que continuó, se murió el dueño, Jesús Córdoba, y Aurorita nos rentaba a nosotros por otros 8 o 9 años más y después falleció. Y bueno, entonces ella no permitía ni ruidos ni nada de eso, y mucho menos golpeteos y cosas así, ¿no? Estaba prohibidísimo. Y entonces no se le podían hacer arreglos a la casa, era terrible. Teníamos un solo baño, por ejemplo, el baño acá abajo, donde está ahora el comedor, obviamente pues era el comedor también de mi casa, y etcétera. Pusimos a funcionar la fuente, duró muchos años funcionando, ahora ya no sé si funcione o no, y alguien me decía, no, pues es que tira agua y todo eso. Pero viene la parte importante o interesante también de mi vida. Ante todo eso, me empezó a gustar mucho la investigación de la historia, de la historia real de la ciudad, para poderla difundir básicamente con los medios que tengo a mi alcance, para que la gente comprenda la ciudad, entienda de qué se trata y que finalmente empecemos a funcionar como una organización general para su custodia, para guardarla, para conservarla, para que ese patrimonio en general no se pierda, porque ya nos queda muy poco de ese patrimonio. Antes éramos riquísimos en patrimonio y ahora, ahora estamos
prácticamente con 3 o 4 cosas que valen la pena y cosas así, ¿no? Entonces es necesario empezar a cuidar a la ciudad misma, pero para cuidarla necesitamos entenderla, saber qué pasó con Guanajuato, cómo estuvo y demás. Y entonces me empecé a dedicar a esto. Yo de profesión soy publicista, pero también tengo, ante todo eso, tengo algunas habilidades y me he dedicado a la pintura, a la fotografía y demás, porque también es una cadena familiar. Mi abuelo, don Manuel Romero Fonseca, nacido en Silao, Guanajuato, para Guanajuato es un hombre muy importante o muy interesante para la ciudad. Les voy a explicar por qué. Y lástima que él no esté en las candilejas oficiales, ¿sí? Él es un hombre muy importante. Él es el creador del Museo Alhóndiga de Granaditas, de pe a pa. E incluso yo trabajé también ahí en el museo. Fui de los primeros guías de Guanajuato, porque me sabía tanto la vida de Hidalgo en cada sala del museo, que salía de la escuela y me iba a ganarme ahí mis 5 pesos, 2 pesos, 15 centavos, etcétera, ¿no? Y un hombre muy importante, el abuelo, don Manuel Romero Fonseca. De sus hijos, Emilio, que es mi padre, luego Manuel, que fue también un pintor magnífico y demás, y él es el creador Manuel Romero es el creador de los bomberos voluntarios. Los bomberos tiene su nombre, Manuel, pero etcétera. Don Manuel Romero, que es mi abuelo, es también un artista de una capacidad tremenda, además de restaurador, y es el que le da la primera y gran restauración al Teatro Juárez. El Teatro Juárez era un cochinero, estaba todo destrozado. El Teatro Juárez terminó sus días de esas épocas, eso fue en 1959, 60, 61, 62, y mi abuelo muere en 62, 63, ¿sí? Finalmente el Teatro Juárez termina sus días como arena de lucha libre, imagínense nada más, adentro del Teatro Juárez. Lo hicieron cine, estaba todo destrozado, era una porquería. Y entonces entra el programa de la gran restauración. Ahí están los libros, está el del libro ahorita vi 3 libros del Teatro Juárez, ustedes los pueden hojear. En el principal de ellos, fue el primero que sacaron, y lo mencionan, pues, y mencionan a mi abuelo como la primera gran restauración. Esta otra que vi ahorita es la restauración del 22 al 23 o 21 al 23, pero ya no es lo mismo. En aquellos años el Teatro Juárez no tenía nada, el papel tapiz que era original estaba todo arrancado, de las butacas todo, era una porquería, y él lo restauró completamente, y gracias a eso hoy es el Teatro Juárez, ¿sí? Las restauraciones siguientes yo no las valoro como tales, porque antes una restauración se hacía con un criterio bastante profesional, y ahora ya no veo yo eso. Antes, por ejemplo, mi abuelo, para encontrar ese tono, si él encontraba una tecatita de esa pintura ahí arriba, que era la pintura original, él traía una paleta de colores para estar checando cuál era el tono exactamente y todo eso, y dejarlo secar y bla, bla, a su temperatura para que diera el tono. Este es el tono y ese lo pongo. Y ahora abren un bote de pintura y ahí está. Y eso no es restauración, eso es andar pintando con pintura que se parece, pero bueno. Entonces, esa es una familia importante, y de ahí vengo yo, y por eso me da hasta toda mi vida, y aunque no esté, bastante orgullo pertenecer a todo eso. Esa es la historia. Les dejo un documento que es el artículo que publiqué en la revista Legados y Tesoros Patrimoniales de Guanajuato. Y también, si pueden acudir a esa misma revista, pues van a encontrar muchísima información de la historia de Guanajuato.
y estoy a sus órdenes y les agradezco mucho la invitación y que me hayan permitido charlar todo esto. Ojalá que sea de su interés y que cumpla con el 50 aniversario de este maravilloso museo. Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por invitarme a esta gran celebración. Deseo felicitar a Lisette Galván Cortés, secretaria de Cultura, a Álvaro Octavio Lara Huerta, subsecretario de Desarrollo y Promoción Artística y Cultural, a Magdalena Zavala Bonachea, directora general de Museos. Qué bueno que el gran Diego Rivera, que puso a México en los ojos del mapa del mundo en su tiempo, nació aquí en Guanajuato. Felicidades a este museo que es número 1 en favor del arte, de la educación y de la cultura. Que su empeño continúe a lo largo de muchos años. Que continúe brindando cobijo y oportunidad a quienes les gusta estudiar, cultivarse a sí mismos, perdón por la redundancia, y cultivar a las nuevas generaciones que buscan superarse. En un mundo cada vez más complejo, que este espacio sea el semillero para que nuestro Estado y nuestro país alcancen el conocimiento con mayúscula. Felicito también a quienes prestan sus servicios aquí en este museo, en el rango que sea que desarrollen sus actividades, desde el más alto hasta el más pequeño, porque cada servicio es contribuir con responsabilidad a la meta que hay que cumplir y lograr. Debo manifestar el gran privilegio que fue para mí trabajar en este espacio. Muchos artistas en el campo de la plástica o de la literatura o de la música o de muchas otras expresiones artísticas y culturales salieron y seguirán saliendo de este museo. Acabo de entrar hoy, después de muchos años de no entrar aquí. Tengo mi corazón absolutamente feliz y alegrísimo por haber visto otra vez estos muros que para mí son sagrados. Perdonen que tengo mucha emoción, pero creo que su trabajo va en pos de un gran futuro para nuestro país, para nuestro estado. ¡Viva el museo! Gracias. Bueno, pues antes que nada, una felicitación al Museo Diego Rivera por su 50 aniversario, un recinto cultural que ha cambiado el rumbo no solamente de la ciudad de Guanajuato, sino también del país entero, un gran referente cultural y artístico, y tengo algunos recuerdos muy significativos de la casa Museo Diego Rivera. Yo crecí en una ciudad que no tenía museos, que no contaba con recintos culturales. La ciudad de León, Guanajuato, una ciudad muy próspera, una ciudad con mucho ímpetu económico y con una gran efervescencia en muchos sentidos, pero en el tema cultural, en la década de los 70 no había muchas alternativas artísticas. Conforme pasó el tiempo se le fueron dando a la ciudad de León, Guanajuato, pero de alguna manera los que estábamos relacionados por azares del destino o simplemente por algún deseo personal o familiar, teníamos que emigrar a ciertos lugares para poder conocer ciertas exposiciones. Por ejemplo, en el caso muy particular de mi familia, mi padre fue, como ustedes saben, un artista muy conocido en la ciudad, y de alguna manera mi cercanía con él permitió que me acercara a algunos recintos culturales, entre ellos el primero que yo recuerdo de manera familiar es el Museo de Bellas Artes, pero de manera individual me parece que en los recuerdos más
afectuosos, más cariñosos, está precisamente la visita a la Casa Museo Diego Rivera. Yo conocí la Casa Museo Diego Rivera en 1980, bueno, hace bastantes años. Estamos hablando que yo tendría en ese entonces 16 años y tenía 5 años de haberse fundado la Casa Museo, y realmente era una gran experiencia para mí porque era de alguna forma conocer un recinto que en primer lugar era nuevo, era muy muy reciente, y también para ese entonces mi experiencia artística en los museos era muy escasa. Recuerdo que recorrí el recinto de una manera, yo les diría que fantástica, como quien conoce por primera vez a una persona. De alguna manera uno se extravía en los rincones de este hermoso museo, y recuerdo en una ocasión haber visto obra, por supuesto, de Diego Rivera. Recuerdo mucho los grabados en ese entonces del maestro Gallardo, y también un poco más tarde, alrededor de 1984, si no me equivoco, la obra de mi padre. Y recuerdo en una ocasión muy, muy particular que estuvo aquí el pintor José Luis Cuevas. Una experiencia muy interesante. Yo era joven, y era un joven atrevido, y era un joven que tenía muchas inquietudes, y recuerdo muy bien que en este acercamiento con el maestro José Luis Cuevas tuvimos algunas pláticas que me llamaron mucho la atención. Yo cuestionaba mucho lo que él hacía porque era, como ustedes saben, era él antioficialista, y de alguna manera estaba enamorado de la Academia de San Carlos, por supuesto, de todo lo que proponía la Academia de San Carlos, entre ellos, bueno, pues Diego Rivera, un hombre que había hecho una enorme producción artística y que tenía varias facetas, por supuesto la vanguardia, por supuesto la Academia de San Carlos, y por supuesto su etapa vanguardista y muralista. Pero algo que es muy, digamos, muy entrañable es que pues de alguna manera yo estaba platicando con José Luis Cuevas de manera muy casual, pero estábamos en la casa de Diego Rivera y él de alguna manera estaba hablando mal del muralismo. Entonces me pareció que era muy atrevido de su parte hacerlo, y yo le cuestioné este atrevimiento que tuvo, y yo le cuestionaba mucho esa parte, que estábamos en uno de los grandes recintos de la cultura en Guanajuato, que también es cierto que aquí nació Diego Rivera, y que también gracias a la donación de un amigo de él, un ingeniero, pues tuvimos la fortuna de poder contar con una gran cantidad de acervo artístico de Diego Rivera. Un hombre que afortunadamente nació en esta ciudad y se proyectó no solamente hacia Guanajuato y al mundo, y que de alguna manera Guanajuato tiene este gran privilegio de poder contar con este museo, que además de haber sido la casa natalicia, pues es la casa donde ahora contamos con la obra, el acervo de él. Y también, como siempre he creído, los museos no se deben de quedar ahí con ese gran privilegio que a veces los artistas le otorgan, sino también pues esta gran difusión de la cultura y divulgación del arte que se hace a través de los años. Creo que han sido 50 años maravillosos, donde ha habido conferencias, donde ha habido exposiciones, no solamente de artistas afines, sino también de artistas que pueden generar cierta controversia, con litografías, con fotografías, con pintura acrílica, con todo tipo de técnicas, y además con todo tipo de actividades que hacia el interior nos permite poder platicar más con una sociedad más sensible. Creo que esa es un poco la responsabilidad del museo, poder rescatar esta parte sensible de la sociedad y poder
proyectarla al país y al mundo. Y conforme pasa el tiempo, las casas museos como la de Diego Rivera presentan retos muy importantes. Ya para 1968, en mayo en París, estaban anunciando que el arte tenía que salir a las calles y de alguna manera vaticinaban los artistas de ese entonces que los museos iban a desaparecer. Y yo creo que, lejos de haber desaparecido, yo creo que han hecho los museos un gran trabajo de consolidarse en el lugar donde se encuentran. Y creo que es el caso de la Casa Museo Diego Rivera, que no solamente tiene una presencia muy importante en la ciudad, sino en el país y en el mundo entero. Me parece que está enclavada no solamente en el centro de Guanajuato, sino en el corazón del país. Y hablo emotivamente, hablo de forma geográfica también, y me parece que aquí precisamente podemos encontrar y entender y comprender cómo se da toda esta vida tan interesante, tan polémica también, tan controversial y a veces tan ideológica de Diego Rivera. Y bueno, gracias a la Fundación Diego Rivera, gracias a la iniciativa de su hija, Guadalupe Rivera Marín, y gracias al apoyo de las autoridades de ese entonces, se pudo detonar pues, un recinto que hasta la fecha se mantiene de manera extraordinaria. Y como dice un amigo mío muy querido, él dice que no es importante tanto empezar los proyectos culturales y artísticos, sino mantenerlos en el tiempo. Y creo que ahí está el reto, y el reto que ha tenido a lo largo del tiempo el Museo Diego Rivera ha sido extraordinario y ha cumplido con creces, porque llegar a 50 años no es cualquier cosa, es prácticamente hablar de una generación que hemos tenido la fortuna de poder entrar en este recinto y poder estar en contacto con obras de arte. Me parece que es una generación distinta. Yo les aseguro y estoy convencido que los hombres y las mujeres que visitan los museos, que visitamos los museos, son seres humanos distintos, son seres humanos tolerantes, que escuchan y que les permite entrar en un proceso de comunidad que si no tuviéramos los museos, entenderíamos cuál sería la diferencia. Yo vengo de una generación donde en mi ciudad no había museos, y ahora celebro que tenemos en todo el país 1,200, 1,400 museos de todo tipo, tecnológicos, casas, destinados al arte, destinados a la tecnología, destinados al juguete, destinados al juego, destinados a una gran cantidad de vertientes dentro del conocimiento y dentro de las emociones del ser humano. Y concretamente este museo me parece que enclavado en el centro de la ciudad, pues no deja de ser un gran referente y un lugar obligado para poder visitarlo y poder estar en este maravilloso recinto. Así que bueno, yo quiero felicitar a todos y a todas las personas que a lo largo del tiempo, directores, curadores, personas que están encargadas de la promoción, de la divulgación, de la comunicación de lo que sucede aquí, porque el museo no se lleva solo, el museo siempre ha tenido este gran respaldo de una gran cantidad de personas que a veces no recordamos, y creo que un tema muy importante es no olvidemos a las personas que a lo largo del tiempo, a lo largo de 50 años, desde el primer día que se inauguró este museo hasta el día de hoy, han colaborado. Me parece que todas ellas han hecho un extraordinario trabajo, y me parece también que es digno de reconocer el esfuerzo, el entusiasmo, el respaldo también de las autoridades que han hecho posible que este recinto sea tan exitoso. Al público, por supuesto, que es al que nos debemos, y que sin el público obviamente no tendría ningún sentido que los museos hicieran todo este esfuerzo que hacen. Así que muchas felicidades a la Casa Museo Diego Rivera,
a nombre de un servidor, Arturo Joel Padilla Córdoba, y permítanme también hacerlo a nombre de mi padre. Él amaba este recinto y, como ustedes ya lo saben, él expuso en este recinto. Recuerdo algunas pinturas, algunos jazzistas en Aguada, algunas mujeres bailando en Encausto, en fin. No quiero hacer más extensiva esta intervención, pero sí decirles que es un gran privilegio para mí formar parte de este 50 aniversario del Museo Diego Rivera. Así que muchas felicidades. Lo que resulta muy interesante de este espacio es que puede uno percibir cómo el maestro Diego construía a través del volumen parte de su obra, y me voy a explicar. Esta casa, que es una casa típica de Guanajuato, tiene una conformación de pisos y entrepisos. Y entre estos pisos y entrepisos siempre ha habido una estructura de planos muy singular, que corresponde precisamente a la arquitectura de Guanajuato. Ya como Diego lo había explicado alguna vez, gran parte de su estructura cubista la toma precisamente de estas observaciones, no nada más de su casa, sino del entorno de Guanajuato. Y eso es lo que hace precisamente la visita de este lugar un lugar obligado a visitar, porque puede uno ver cómo va en cada escala de ir caminando el edificio, viendo precisamente incluso algunos de los cuadros en esa estructura. Dentro de su biografía, a mí una de las cosas que realmente siempre me gustó es que él cuenta que cuando era muy chico, 6, 7 años, su padre, que era un profesor liberal y además masón, le acondicionó un cuarto en donde todas las paredes en esta casa se las adecuó para que él pudiera pintar, dibujar con tiza, en realidad. Pero también puede ser que ese primer estado de dibujar con tiza en los muros lo haya preparado para las tareas después de las faenas murales, que empiezan en 1922 con el mural La Creación, pieza donde todavía no enseña precisamente lo que va a ser su etapa, digamos, más mexicana, que ya la está mostrando en los murales de la Secretaría de Educación Pública. Otra de las cosas de este museo es la extraordinaria colección de obras que puede ver el público. En general, cuando uno visita las casas de los artistas, hay poca obra de los artistas, pero en este caso esta es la excepción. Esta es una de las 3 o 4 colecciones más importantes de obra de Diego Rivera, que fue compilada por un amigo de Diego, político, que se llamaba Marta R. Gómez. Lo interesante de la colección es que logró conjuntar una serie de obras desde el principio, de cuando empieza en la academia, hasta los últimos años de su vida, y hay obras verdaderamente extraordinarias. Quizá uno de los cuadros que a mí más me gusta de Diego está aquí, que es el Fusilero Marino. Esta pieza tuvimos la oportunidad de ponerla en la exposición Picasso Rivera, y realmente allí fue donde se entendió el proceso de esta pieza y se entendió el proceso de cómo tanto Picasso como Diego iban estructurando esta faceta del cubismo, que fue realmente un periodo con una estructura muy similar, en la que no nada más Picasso y Rivera se manifiestan. También hay cuadros incluso de Braque con esta misma temática, esta temática del retrato visto desde la perspectiva cubista. Algunas de las cosas que pienso que poco sabe el público
y que es interesante de esta colección es que hay 2 o 3 cuadros que los marcos están hechos en el estudio de Diego. Diego tenía un marquero, que esta es una parte muy poco estudiada, y resulta interesante. Y este marquero era un marquero de planta que estaba en el estudio de Altavista, otra de las casas que habitó Diego y otro de los museos Rivera. Y lo que resulta algo extraordinario de estos marcos es que todos tienen un estilo floral. Y es un estilo que no termina de dejar la parte del colonial californiano, que era muy de moda en ese momento. Estamos hablando de que Diego empieza a habitar el estudio de Altavista entre 1933, que regresa de los Estados Unidos hasta que muere en 57. Y este marquero iba siguiendo precisamente ese estilo de el colonial californiano con las últimas tendencias de lo que se entendía como la vanguardia mexicana, ¿no? En este estado moderno. Y aquí en esta colección tenemos 2 o 3 marcos de este marquero. Entre uno de ellos, que lo tengo aquí al frente, ustedes no lo pueden ver, es el del pasaje de Piquey, que además lo que era muy interesante es que Diego además intervenía él propiamente los marcos, poniendo el mismo color de la obra que había hecho. Y lo que es muy curioso es que la mayor parte de estos marcos se conservan en su obra cubista. El otro marco que sabemos que sale del estudio Diego está puesto en una obra maestra de Rivera, que es prácticamente su primer cuadro cubista de 1912-1913, que se llama La adoración de los pastores o La adoración de la Virgen, que está en una colección particular. Ese marco también está exactamente pigmentado de esa manera. Bueno, otro de los tesoros que tiene este museo son los libros de las convenciones agraristas, que son el 1, el 2 y el 3. Lo que es muy interesante de esto es que en realidad son unos dibujos en tinta china a pincel seco, una técnica muy complicada porque no puede haber un error. En el momento en el que el pincel tiembla o el pincel se sale de circuito, se echa a perder la obra. Y estos libros de las convenciones realmente son una cadena de ensayos que posteriormente Diego va acomodando, va volviendo a poner, va volviendo a ensayar en algunos de sus murales, incluso de los muy tardíos, ya en la época de 55, cuando es su última intervención en los murales de Palacio Nacional. Bueno, pues es un real beneficio el hecho de que cuando uno llega a la ciudad de un autor icónico, porque cuando ustedes vayan a llegar aquí a Guanajuato se van a dar cuenta que realmente la presencia de Diego, y ahora lo que es muy sorprendente, la de Frida también, está en cada esquina. No hay manera de que no sientan que están en su casa. Y bueno, como están en la casa de Diego, precisamente es a los que quiero hacer al público una invitación muy cordial para que en este homenaje, en este aniversario 46 del museo, vengan precisamente a visitar sobre todo este espacio donde van a encontrar obras maestras realizadas por Diego. Muchas gracias.